Una vez Bueno, más, bienvenidos a estos encuentros de estas conversaciones con FEDIAP. La idea que siempre hemos tenido desde el principio de años de acercar a cada una de las escuelas que se vinculan con FEDIAP, a las instituciones que día a día se relacionan con nuestra entidad, a distintas personas que están trabajando, en este caso, muy sobre el territorio, sobre el medio rural, para que nos cuenten, como siempre decimos, primero su vida, pero en realidad lo que más nos importa es por qué ha decidido brindar, abrir su corazón, su mente y su tiempo hacia determinadas cuestiones que a nosotros nos interesan y mucho. Y hoy nos queremos dar un gusto grande de tener a alguien que admiramos mucho, que conocemos de hace tiempo y que su labor dentro del desarrollo de los territorios y de la promoción del medio rural es no solamente destacada, sino que además es valorada por mucha gente. Él es Patricio Sutton, es director ejecutivo de la Fundación Red de Comunidades Rurales. Pato, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. no, gracias a vos, Juan Carlos, muchísimos años también que nos conocemos, que articulamos con personas en común de distintas instituciones, así que un gustazo estar acá. Bueno, siempre lo que hacemos es, si habrás visto alguna de las charlas, es así como una especie de gente curiosa, es preguntar quién es Patricio Sutton, de dónde viene, cuál es su historia, qué es lo que estudió, para después adentrarnos más quizás en el plano profesional. Bueno, cuando tenemos 58 años hay que resumir mucho. Vamos a empezar por ahí. Pero si me preguntás eso, está bueno, porque muchas veces cuando uno está terminando, sobre todo el secundario, no tiene claro a veces por dónde va a ser el camino, ¿no? Y fue mi caso. Yo ingresé en el servicio militar justo en 1982, un año complejo por la guerra con las Malvinas, pero no tenía claro sobre todo qué rumbo tomar. Y fue justamente mientras hacía el servicio militar que recibí una revista en la oficina de prensa donde hacía la colimba, como decíamos antes, y ahí hablaba de que conservar la naturaleza, era una revista de la Fundación Vida Silvestre, y ahí hablaba de conservar la naturaleza era un trabajo duro, y es como que ahí hizo el clic ese que vos me preguntabas, y dije, es por acá. Mi pasión por la naturaleza desde muy chiquito, y se lo debo eso sobre todo a algunos mentores, a mi padre que me llevaba al campo, íbamos de chicos, era tradición ir al campo, distintas actividades, y mi tía que me llevaba a hacer excursiones. Mi abuelo fue uno de los fundadores de Villa Gesell, y mi tía me llevaba a hacer caminatas por la costa de Villa Gesell, y era una guía intérprete de naturaleza sin saberlo, nos explicaba todo. Y en esa época lo teníamos a Jacques Cousteau, que era el único programa casi que había sobre temas de medio ambiente. Y bueno, ahí descubrí que era por ese lado, que era el cuidado de la naturaleza, que hoy tanto hablamos, pero estamos hablando de 1982, 83, ¿no? Y fue ahí cuando ingresé a la Fundación Vida Silvestre como voluntario. Y voy a resumir mucho porque estuve trabajando muchísimos años ahí con un grupo apasionado de gente. Y ahí también hubo otro segundo clic. Era importante conservar la naturaleza, era importante tratar de que las especies no se extinguieran, que no haya destrucción de ecosistemas altamente valiosos. Tengan en cuenta, eso fue hace muchísimos años, no se hablaba tanto de estos temas. De hecho, en mi casa me miraban raro porque no era una carrera que se esperara para alguien joven como yo, hijo de arquitecto. Obviamente se esperaba otra cosa, no que anduviera preocupado por la vida de los animales salvajes o los ambientes naturales. Pero bueno, fue ahí también cuando me di cuenta, trabajando tantos años en vida silvestre, que si no atendíamos los temas sociales, iba a ser muy difícil cuidar el ambiente, proteger la naturaleza. Y ahí me empezó a interesar cada vez más los aspectos relacionados con la educación. Y ahí automáticamente también, al hacer tantos viajes,
para relevar territorios. Vos hablabas de qué hacíamos, y bueno, yo dedicaba mis vacaciones, en vez de irme a la playa, como hacían todos los chicos de mi edad, alguna vez iba también, no es que no lo hacía, pero muchos veranos, durante muchos años, siendo joven, eh, éramos un grupo de estudiantes de biología, de naturalistas, y nos íbamos a hacer trabajo voluntario a las costas patagónicas, más precisamente a las costas de Santa Cruz, Tierra del Fuego. Era toda una aventura, nos sentíamos naturalistas en esos lugares perdidos, y ahí tomé contacto también con situaciones que tenían que ver con la dificultad para acceder a la educación, las distancias, todas estas cuestiones que son tan comunes en la ruralidad. Y bueno, acortando la historia, después de 16 años en Fundación Vida Silvestre, me invitaron terminé siendo director en Vida Silvestre de Desarrollo Institucional, y de ahí me invitaron a un desafío enorme, que era ser director de Desarrollo Institucional en otra organización dedicada a educación y desarrollo comunitario rural. Así que mira qué rápido te resumí un montón de años de la vida. Y ahí es donde ingreso con un grupo también increíble de gente, la Fundación Cruzada Patagónica, y con un desafío enorme, porque la situación no era fácil. Tengan en cuenta, yo ingreso en el 2000, no sé si recuerdan qué pasó en el 2001, y bueno, muy, muy difícil, pero con ese grupo increíble de gente logramos remontar la situación e incluso soñar una organización más grande, ¿no? Tenía mucho trabajo en Neuquén y Río Negro, pero un centro de educación integral, que es el San Ignacio, muy reconocido, miembro de FEDIAP también, con gente valiosísima. Y lo que empezamos a pensar es, bueno, cómo podíamos replicar esas instancias tan interesantes de trabajo en otras provincias. Y empezó un trabajo más amplio en el norte neuquino, en otras partes de Río Negro, y sumamos a Chubut. Y ahí también nació un sueño compartido, porque nadie puede llevar adelante un sueño solo. Un sueño realmente compartido, se creó el Centro de Educación Agrotécnica Valle de Cholila. Y todo eso me marcó muchísimo, porque me crucé con mucha gente, y también tengo que decir que yo era miembro de ABINA, que apoya a emprendedores sociales, sigo siendo miembro, y eso también me abrió la cabeza, porque me llevaron, el grupo de ABINA me llevó con gente increíble a recorrer distintas situaciones, en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, y ahí fue cuando también se me abrió la cabeza con respecto al desbalance que hay en la inversión en educación y desarrollo comunitario. Regiones que tienen mucho apoyo, empresas, organizaciones, gente capacitada, y vastas regiones del país donde eso no pasaba. Y eso fue lo que generó que decidiésemos, un grupo de personas pequeño, como puede ser cualquier grupo que se organiza, crear la red Comunidades Rurales, ¿no? Paro ahí, te dejo que hagas preguntas, y si querés después cuento un poquito cómo fue esa génesis. No, por supuesto. Antes me interesaba mucho porque hiciste sobre el final, colocaste un adjetivo que es muy interesante, el desbalance, o un término que es el desbalance que hay respecto al tema de la inversión, porque creo que coinciderás conmigo. Yo quizás no es una pregunta, que es casi una reflexión chiquita para ver si lo considerás conmigo. Venimos charlando desde hace mucho tiempo, que a veces, cuando en un país tan heterogéneo como el nuestro, tan rico a la vez, cuando uno habla del territorio rural, o cuando habla del medio rural, comete el error, disculpas, de creer que el campo es lo digo con mucho respeto, es un gringo nadando en soja en una 4x4, y la realidad Claro. del medio rural es muy distinto. ¿Fue muy fuerte aquel choque que tuviste de tu primer mirada que tenías sobre el territorio, sobre el medio rural, cuando realmente conociste, valga la redundancia, en territorio, esas realidades que eran totalmente distintas a esos modelos mentales que teníamos desde de grandes ciudades o desde la pampa húmeda? Y fue todo un aprendizaje, sigue siendo un aprendizaje. O sea,
ten en cuenta, yo ya muy joven en vida silvestre recorría un montón de lugares del país, ¿viste? Una vez me dejaron en helicóptero en medio del Parque Nacional Baritú, me fueron a buscar 3 días después, estaba con otros biólogos y naturalistas, y eso te genera también ver no solo la riqueza ecológica, sino la riqueza que hay en diversidad a nivel de comunidades, de tradiciones, de conocimientos, de modos de mirar el desarrollo, la vida, y creo que eso fue lo más rico. Por eso soy un agradecido. No todas las personas tienen la posibilidad de estar cara a cara en lugares muy diversos de Argentina, con familias, con comunidades, visitando escuelas. Y eso genera, si tenés apertura, un aprendizaje enorme. Entonces, eso fue lo que me marcó mucho en lo que tiene que ver con, decíamos, una mala inversión por ser suaves, porque lo que hay y viene habiendo hace añares es una inequidad gigante de oportunidades y una falta de escucha atenta y de mirada atenta a qué es la educación, vamos a hablar de educación, qué es el desarrollo humano para una comunidad wichí, para una comunidad pilaga, para un colono descendiente de europeos orientales en Misiones, para un inmigrante paraguayo. O sea, hay que entender mejor cómo funciona, digamos, las costumbres, la tradición, la cosmovisión, como se dice en los pueblos originarios, para desde ahí, me parece, traccionar y ver, bueno, cómo hacemos un camino juntos en este intercambio de saberes, de experiencias, y cómo aprendemos, cómo mejoramos. Y eso fue fundamental. Está muy estudiado que el rendimiento escolar en primaria, en secundaria, mejora sensiblemente si tenemos en cuenta, por ejemplo, los aspectos interculturales. Y eso hay estudios de todo tipo, pero eso muchas veces no sucede, porque tendemos a querer imponer un modelo educativo muy fijo, poco permeable a esa riqueza, y eso genera dificultades, ¿no? Porque una de las frases típicas, vos la debes haber escuchado cantidad de veces, es que no me hallo, no me siento bien en la escuela. Y eso tiene que ver con esa falta de comprensión del otro, ¿no? La empatía profunda, como digo yo. No esa empatía light que es para la foto dejando donaciones, que parece muy sana, pero que no tiene gusto a nada, como dije hace poquito. O sea, hay que ir a una empatía real y es mucho más desafiante, porque esa nos interpela, nos cuestiona, nos lleva a tener que replantear un montón de cosas que teníamos como muy seguras. Entonces no es fácil en la educación y el desarrollo generar, digamos, un camino desde esa riqueza y complejidad a la vez. Y nosotros hace poco en una charla decíamos, el sistema educativo es una caja muy dura y es muy difícil, dura desde cualquier mirada que tengas, ¿no? Desde querer cambiarle algunas cuestiones a los planes de estudio o de querer respetar esa diversidad y esa riqueza que tienen las comunidades, como vos hablabas, o distintos lugares donde lo veas. Y eso hace... lo hace dilemático porque en realidad lo que estás haciendo es, terminás esto de que vos decías no me hallo, lo terminás expulsando o lo terminás cansando de alguna manera, por lo cual aquellas personas o sobre todo los jóvenes que están, si se tienen que quedar, se quedan y a veces por otras inquietudes o por otras necesidades que no son las más importantes, casi corporativas. Casi, sí, perdón, te corté, no sé si me ibas a decir algo. No. Ese poquito cuando hablabas, traté de seguir y creo que entendía. Y sí, obviamente, me parece que, sobre todo aparte con este mundo de tanta incertidumbre, de cambios tan veloces a nivel tecnológico, a nivel de dinámicas urbano-rurales. Cuando nosotros, vos y yo, éramos chicos, las cosas no eran tan líquidas como decía Bauman, Sigmund Bauman, era más blanco y negro, ¿no? Había cuestiones, pero hoy el dinamismo que tiene la vida rural, urbana, es increíble, y si a eso le sumamos
el avance que es exponencial a nivel tecnológico y los desafíos, las profesiones que ni siquiera sabemos que va a haber dentro de poco. Entonces estamos preparando a jóvenes para un mundo tan cambiante, tan complejo, y en un país y región encima con tantas cuestiones difíciles, que indudablemente hay que tener muchísimo en cuenta aspectos que hacen con el empoderamiento, con la contención, el acompañamiento, el descubrir cuáles son, así como de golpe yo dije, bueno, me gusta lo que es conservar la naturaleza, es por ahí mi futuro. Como hablaba Ken Robinson, el elemento, tratar de unir eso de esto me gusta, me apasiona y aparte de esto me sale bien y bueno, trato de reunir eso, ese elemento como para poder avanzar por ahí y encima entrenando una plasticidad que es la que necesitamos para adaptarnos a estos entornos tan cambiantes. Entonces eso también tiene que estar en el proceso de aprendizaje. Y no siempre ocurre, sabemos, vos mismo hablabas de la rigidez y que van atrás los sistemas muchas veces educativos. Entonces parte del entrenamiento que tenemos que lograr, el aprendizaje con los jóvenes, el intercambio, es entenderlos por un lado y motivarlos y bueno, generar estas nuevas capacidades, ¿no? Porque son nuevas capacidades las que se necesitan. No, nosotros casi corporativamente últimamente planteamos que en educación en el medio rural hay que atender y entender lo que es eso, porque no solamente es necesario que se la atienda, que haya mucho más recursos, que se le preste mucho más atención, sino que también se entienda la particularidad de eso. ¿Cómo se llegó dijiste la génesis, cómo se llegó a poner en la mesa la idea de armar la red de comunidades rurales? Y yo creo que tiene que ver con algo esencial. O sea, uno cuando mira un país como la Argentina, tan diverso en todo sentido, paisajes, personas, culturas, eh, recursos, entendemos que hay, están dispersos. Lo que nos cuesta muchísimo, esto se repite de distintas maneras, con distintas ideologías también, pero lo que se repite mucho es como déficit, ¿no? Es que no tenemos esa capacidad de construir sobre lo bueno que otro ha construido, falla quizás número uno histórica de los argentinos, y después, bueno, entender también esta diversidad y perderle el miedo. O sea, yo creo que hay un nivel altísimo de conflicto, de desconfianzas, se agrandan las brechas, y es muy difícil sacar un país adelante si no hay acuerdos, si no construimos sobre lo que se hizo bien, si no llegamos a decir, bueno, en esto vamos a seguir y lo vamos a fortalecer, que es lo que uno ve con países que cuidan esos aspectos y que van progresando, ¿no? Al margen de sus ingresos económicos. Y concretamente lo que vimos cuando creamos la red es, no nos vimos como una fundación más. Si bien la constituimos legalmente como una fundación, porque como todos sabemos, eso permite recibir recursos para ejecutar acciones, proyectos, programas, es fundamental. Aparte tiene una cuestión de transparencia, ¿no? ¿Cómo manejo los recursos? Necesito que me auditen. Vos entrás a la página web de la red Comunidades Rurales, están todos los balances de cada año, todos los estatutos, toda la información, quiénes conforman la organización, toda con una prolijidad enorme. Pero al punto que quería ir es, nos veíamos más como personas que sin importar el sector en el que se encontrasen, sector social, sector corporativo privado, el sector público, y sin importar el lugar de la tierra donde se encontrasen, puede ser Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, Brasil, Senegal, buscar justamente qué nos une en esa preocupación por la educación y el desarrollo comunitario. Buscar cómo, aprovechando las nuevas tecnologías, esos conocimientos pueden fluir y es decir, bueno, tengo estas herramientas, las uso bien. Uso las tecnologías de la información y comunicación,
aprendo de lo que, para no cometer errores de nuevo. Los errores son buenísimos, pero los errores nos sirven si aprendemos. Si no aprendemos, los seguimos repitiendo. Entonces, generar estas comunidades de aprendizaje, de intercambio, es una de las cosas más ricas y maravillosas que tiene la red Comunidades Rurales. Y es eso. O sea, nos vemos como personas que estamos en distintos lugares, uniéndonos en esta cuestión para trabajar sobre todo en Argentina y para trabajar sobre todo en los lugares de Argentina más inequitativos en lo que hace oportunidades de desarrollo, ¿no? De acceso a la educación, de acceso al agua, de acceso al trabajo, a la producción, a todo lo que sabemos que es fundamental, a una vivienda, a la salud, etc. Pero bueno. Cuando la crearon, tenían esa mirada que venía sobre todo con tu experiencia de tantos años, y sin, sin querer hacer un diagnóstico muy corto o sin querer tener una definición taxativa, desde aquel momento hasta ahora la cuestión de la educación, del desarrollo de los territorios ha mejorado un poco, independientemente del gran trabajo, pero digo, en general, en función a las políticas públicas, por ejemplo, sin hablar de los gobiernos. A mí me gusta mucho más hablar del Estado, después el gobierno lo gestionará Juan, Pedro, quien fuera, digamos, pero desde aquel momento hasta ahora, ¿ves que la cosa ha mejorado, que la cosa sigue igual, que se ha complicado, que faltan más políticas activas? Y yo creo, como pasa en muchas otras cuestiones vinculadas a desarrollo humano en contextos de alta vulnerabilidad social y ambiental, que hay experiencias, por decirlo de alguna manera, prácticas, que son fantásticas, muy motivadoras, muy efectivas, pero que falla la política pública. O sea, estamos haciendo un paneo general de muchos años, y lo que vemos concretamente, más allá de que hay mejores gestiones y peores gestiones, porque no es lo mismo, no son buenas en general. O sea, a mí hace años que lo comento, yo creo que la educación y el desarrollo comunitario rural son uno de los indicadores más simples y claros para ver cómo va el rumbo de un país que tiene una extensión como el nuestro, ¿no? Una extensión grande o que tiene, digamos, ámbitos de ruralidad importantes, porque no todos los países, Bélgica no es así, por decir algo. Entonces, yo creo en ese sentido que queda muy, muy claro que Argentina no ha hecho las cosas bien, porque en la ruralidad seguimos teniendo situaciones que son tremendas. Estamos con lugares que están en peores condiciones que muchísimos países, con situaciones críticas que tuvieron guerras hace 2 años, y es inexplicable, que es lo que generalmente los gringos cuando vienen no entienden cómo en un país como el que tenemos estamos como estamos. Y yo creo que tienen que ver con estos desafíos no resueltos de borrar lo que se construye bien, de generar una brecha gigante en vez de negociar en el buen sentido, de decir, en esto no vamos a hacer otra cosa que esto y lo vamos a sostener. Y yo creo que hay buenos ejemplos incluso de países vecinos que han logrado, Uruguay, cierta institucionalidad, ¿no? Con cuestiones incluso ideológicamente muy enfrentadas, pero ciertas cuestiones las conservan en el tiempo y los resultados están a la vista. Basta ver un montón de indicadores históricos de los últimos 20 años y las diferencias son clarísimas. Y eso tiene que ver con estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, si tenemos que concentrarnos en algo, a mi criterio, es realmente construir sobre lo que se construye bien, y buscar acuerdos. Buscar acuerdos. Es complejo, más en esta época, vistas elecciones el año que viene, pero hay que buscar acuerdos. Hay que generar los acuerdos, construirlos. No vamos a salir adelante si no hacemos eso. Alguien alguna vez desde la política, de manera muy cruda, me planteó que el mayor problema que había tenía que ver con que los decisores políticos, a la hora de gestar las políticas públicas, por ejemplo, y cuando se gestaban las políticas públicas tenían que ver también con los recursos,
miraban en los padrones electorales, y entonces el territorio en el medio rural aportaba muy poco, entonces en función de eso, era terrible porque la explicación, reitero, era cruda, pero también para ellos era bastante coherente. No quiere decir que yo esté de acuerdo, pero lo planteaban, es decir, cuánto puede aportar el medio rural a la cantidad de votos que se necesitan para definir un diputado, un senador, un gobernador. Eso, por ejemplo, no lo viviste cuando tuviste la experiencia australiana, por ejemplo, es otra cosa. Hay otra mirada a la política para el desarrollo comunitario rural en Australia cuando estuviste. Sí, fui en 2 oportunidades y la última fue profunda porque hice una experiencia en la Universidad de Melbourne y después viajé al norte de Australia, los lugares había googleado, fueron muy amables en dejarme codiseñar con ellos el aprendizaje y había googleado las zonas de mayores conflictos con comunidades aborígenes, las zonas con peores indicadores y viajé 3 horas y media de vuelo de Melbourne a Darwin y de ahí hice 2000 kilómetros en vehículo visitando escuelas y comunidades. Y encontré cosas increíbles como escuelas impecables, con pizarrones que yo veía y yo digo, pero estos van tres cursos más avanzados que lo que estamos viendo en Argentina. Era enorme la diferencia. Pero también déficits, o sea, no tienen todo solucionado. Los directores, la mayor parte de los docentes, no eran de las propias comunidades aborígenes, y eso no hablaba del todo bien, y veía muchas caras tristes también en ese sentido. O sea, hay desafíos que creo que no hay modelos. Uno tiene que aprender de lo bueno que se hace en cada lugar, lo que tiene efecto, lo que da buenos resultados, lo que genera comunidad educativa, y estar atento también a lo que puede llegar a fallar. Yo creo que Australia es maravillosa en un montón de cosas y yo estoy muy agradecido por las oportunidades que me dieron para aprender, y que tienen desafíos, como tienen muchísimos países, ¿no? Y en la interculturalidad es compleja y bueno, concretamente en lo que son fantásticos es, Juan Carlos, yo entraba en la Universidad de Melbourne, además de que me traían una pila así de paper todos los días para leer, o sea que no podía, apenas tenía tiempo a la noche de ir a caminar un poquito y conocer por ahí, me la pasaba realmente estudiando todo lo que me daban. Concretamente, entrabas a internet a ver el sistema de información pública sobre las escuelas rurales y era maravilloso. Era una radiografía perfecta, con total transparencia de todos los indicadores básicos para poder saber qué decisiones tomar en cualquier lugar de Australia. Entonces, ese tema que vos me conocés hace años que venimos luchando también por la buena información, porque sin buena información todo es bla bla, o sea, son todos debates apasionados sin sustento. Y si no se construye en forma sistemática la información, más peligroso aún es, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que aprender de los países que hacen bien los deberes básicos. Está bueno como resumen eso. O sea, creo que Australia tiene una trayectoria impecable, por algo también tiene las mejores universidades, excelentes rendimientos y aprendizaje. Tienen temas para solucionar, como muchos otros lugares, pero esas cosas las hacen bien. Y pasa también en otros lugares de Latinoamérica, que también hay experiencias increíbles que ni las conocemos, ¿no? Hay experiencias de educación rural, vos las conocés en distintos países que son muy buenas, en comunidades originarias, o sea, pueblos originarios, en comunidades de inmigrantes. En Colombia he visto cosas maravillosas, y así en un montón de lugares. Brasil también tiene algunas instancias muy buenas. Así que bueno, hay que estar atento. Si tengo que resumir es aprendamos, veamos qué genera, digamos, que no haya tampoco una emigración constante. Ahí te agrego un tema, o sea, algo que es claro es que nos faltan esos estrategas, esas personas que soñaban un país y lo proyectaban, y había de algún modo una búsqueda de consenso para decir, vamos para allá, vamos a hacer los ferrocarriles, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo hacían. Eso ya no se ve tanto, se ve el cortoplacismo en un mundo muy dinámico, y el ejemplo básico es el acceso a Internet. O sea, la pandemia dejó
claro y lo vivo contando. Mi mujer es docente de informática y cuando estábamos encerrados, yo la escuchaba abajo en mi casa dando clase, enseñando programación a los chicos de primer grado. Y yo, por otro lado, estaba acá con el celular recibiendo WhatsApp de gente desesperada, docentes rurales de Misiones, de Jujuy, de Chaco, de Santiago del Estero, de Patagonia, diciendo a duras penas puedo mandar un WhatsApp con alguna consigna escolar. O sea, un abismo, un abismo. Por eso también el tema de la alfabetización digital es fundamental, y el tema de la estrategia de dónde y cómo tenemos que generar esos nodos de acceso a excelente calidad de conectividad, porque hay cantidad de lugares que dicen, sí, tenemos internet, o sea, te lo dicen todo, tenemos internet, pero no sirve para la educación, o sea, no alcanza para tener un proceso de aprendizaje correcto, tiene que ser buena la conexión. Entonces ahí es donde se ve falta de inversión, se ve falta de mirada estratégica al futuro, donde uno puede decir, bueno, tengamos ciudades más pequeñas, pueblos pujantes que crecen, que se convierten en ciudades, pero estratégicamente con nodos de acceso a la información, de capacitación. Algo que viene a Australia es el doble de territorio y la mitad de la población que Argentina, así que imaginemos si saben de ruralidad y de educación remota. Y una de las cosas que trabaja muy bien son las redes pequeñas de escuelas, no tan pequeñas, ¿no? Pero los intercambios, y eso en Argentina yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? Hay que armar pequeñas redes. ¿Qué significa una pequeña red? Que según la región, porque no es lo mismo plena selva de yungas o de selva paranaense en Misiones que Gran Chaco, o la Puna o la estepa patagónica. Las distancias varían, porque la accesibilidad no es tan fácil en uno y otro lugar. Pero si pudiésemos agrupar 5 a 10 escuelas y hay una atención y acompañamiento, esto es como el plurigrado, que no es mala palabra. Mucha gente que no sabe dice, bueno, pues están todos los chicos aprendiendo en la misma aula, y es fantástico si lo haces bien. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, pero yo creo que si armás pequeñas redes, eso, y están bien motivados los docentes, acompañados, porque la palabra que siempre dicen, estamos abandonados, es un clásico. Si logramos que estén bien conectados, capacitados, con las herramientas que necesitan para trabajar, sin duda va a potenciar eso, porque va a quedar expuesto, voy a hablar muy claro, el que es medio vago, media vaga, y no va a poder ser vago, vaga, va a tener que ponerse las pilas porque va a tener otro director con el que se reúnen el miércoles y va a compartir una experiencia maravillosa que hizo con toda la comunidad educativa, y eso ayuda a motivar a la gente, a no sentirse abandonada, a no perder la esperanza, etc. Yo voy a volver 2 minutos a eso en un ratito, pero antes quiero volver para atrás 2 minutos por lo que planteabas, y la red la red de comunidades hizo un laburo de concientización muy grande respecto al tema de la conectividad, porque yo creo que la pandemia desnudó respecto a eso en la cuestión educativa, pero también creo que en los proyectos, bueno, ustedes en los proyectos comunitarios en el territorio, que hay no solamente falencias, sino también hay mucha ignorancia. Recién hablaba de los decisores políticos, de aquellos que tienen que generar la política pública, que tecnología no es lo mismo que conectividad. Digamos, y es un tema esto cuando te plantean, no, distribuimos las computadoras, las notebooks. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, el segundo año de la pandemia le dio, creo que sacaron 4.000 o 5.000 teléfonos para los chicos en el medio rural, pero no había una gotita de conectividad, entonces eso no tenía mucho sentido plantearlo de esa manera al menos. Y cuando vos planteás perdón por la redundancia otra vez, cuando vos generás la discusión sobre esto, hay gente que piensa que estás hablando en arameo, porque el otro día, voy a hacer un pequeño paréntesis, el otro día, no sé si te enteraste, pero bueno, el Consejo Agroindustrial Argentino hizo una reunión sobre conectividad en el medio rural en Argentina, y hubo toda una parte respecto al tema de educación. Y
vos escuchabas hablar a la gente, claro, muchos que tenían empresas referidas al tema de Internet, y pensabas que estabas en otro lado, porque vos decías, mis escuelas en Tucumán o las cefas de Misiones tienen unos problemas inmensos de conectividad, y hay gente que está diciendo, no, bueno, con estos nuevos satélites o con esta nueva tecnología que estamos incorporando, la conectividad es plena en determinadas cuestiones. Eh, me parece que tenemos que, aquellos que tenemos la posibilidad de tener una voz en esto, la red, FEDIAP, EduRural, distintas entidades, tenemos que marcar esta cuestión que vos colocabas como muy importante, el de generar pequeñas redes para para que esto no solamente se haga realidad, sino que además sea una cuestión efectiva, porque si además por otro lado solamente también podemos generar conectividad, pero no generamos un proyecto para que valga la pena, de poco vale, ¿no? En este sentido. Tal cual. Sí, podríamos estar horas hablando de este desafío en particular, pero concretamente lo que uno ve es caos, o sea, salvo honrosas excepciones en algunas provincias, con algunas iniciativas que ve que hay trabajos serio y profundo, que hay buenas intenciones. Los recursos son limitados, o sea, uno tampoco puede en un país con semejante extensión decir, bueno, va a haber conectividad buena en todos lados. No, pero hoy lo que vemos es un caos, o sea, hay cantidad de lugares donde hay muchísima población, por decirlo, en radios de 100 kilómetros, 50 kilómetros o menos, 30 kilómetros, y tienes mucha población y no tiene conectividad. Entonces, y ves otros lugares que están quizás más aislados, son menos, y tienen conectividad, porque somos caóticos, porque hay iniciativas emocionales que no está mal, porque somos seres humanos y nos movemos para buscar soluciones complementarias desde el sector social, sobre todo, pero lo que está faltando es esa incidencia y acuerdo, de nuevo la palabra acuerdo, para decir, bueno, pero ¿por qué acá no generamos realmente un nodo de acceso? ¿Por qué no hacemos las instancias que hay que hacer de acompañamiento y de sostener eso en el tiempo? ¿Por qué no medimos qué pasa en ese lugar en tiempo versus otro donde no se está haciendo eso? Y nos empoderamos desde ahí y corregimos, porque no todo va a salir perfecto, pero no se está haciendo eso. O sea, vos nombraste este estudio, hace poco el INTA, sabés que también hizo un estudio sobre conectividad y los datos son de terror. O sea, es muy mala la conectividad, para todo, para la actividad del agro y para la educación, porque son las familias mismas las que tienen esa mala conectividad. Y ahí te perdés algo también que es inhumano, porque ¿qué derecho tenemos a que alguien que tiene todo el potencial para ser un físico en la NASA, por decirlo de alguna manera exagerada, lo perdamos? ¿Qué derecho tenemos a que un montón de jóvenes no tengan mejores herramientas para desenvolverse en un montón de actividades? En un montón de actividades. Tecnicaturas y no tecnicaturas, incluso con educación no formal, que les dé herramientas para salir adelante. Sí se puede hacer eso. Y cuando vemos que los jóvenes acceden a esas instancias, los resultados son enormes a nivel de mejoras de las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo. Ahora hace poquito hicimos una gestión en el marco del Banco de Proyectos, donde desde la Fundación CIMAS en Mendoza nos pedían equipos para un centro de aprendizaje universitario, para comunidades huarpe en el departamento Lavalle, los peores indicadores probablemente de la provincia, y hicimos toda una movida en red donde cada uno aportó lo que tenía. Conseguimos los equipos donados por una empresa, conseguimos que la Fundación Equidad los revise y los ponga bien, conseguimos que Andreani, la Fundación Andreani los traslade, que no era fácil trasladar todos los equipos, era un pallet de aquellos, imagínate 3 PCs con todo, yendo al medio del desierto de Mendoza. Y se pudo. Y ahí el impacto es enorme. El impacto es enorme. Es el segundo centro de este tipo en comunidades aborígenes. El primero había sido en Abarapampa, Jujuy, con las Guarmis Ayazún, con las mujeres perseverantes lideradas por Rosario Quispe. Pero hay que apoyar este tipo de iniciativas. No abundan.
cuando una comunidad local está pidiendo a gritos, tenemos jóvenes que quieren capacitarse a distancia, que quieren acceder a la educación universitaria, tienen polenta, las fotos son emocionantes, son salas llenas de jóvenes aprendiendo a distancia distintas carreras. Vamos a ir mejorándolo, porque va a haber otras cuestiones también que hay que trabajar. Pero tenemos que multiplicar estas posibilidades que hoy no se dan en un montón de lugares y dejan a cantidad de gente afuera. Tienes miles de kilómetros arriba de un auto, de una camioneta, sobre todo en los últimos años que uno te viene siguiendo. Ves que además no sos una persona que te dedicas a pensar el proyecto o a tratar de vincular a una empresa con una ONG, sino que además estás, te vinculaste, reitero, te subís arriba de la camioneta, estás con las comunidades. ¿Cuál es, si te viene a la mente, así casi cerrando los ojos rápidamente, o cuáles son las 2 o 3 cosas que más te chocaron o que más te dolieron en esos miles de kilómetros que hiciste en todos estos últimos años? Y me duele en el alma la no posibilidad de expresar tus talentos, de no desarrollarlos. O sea, que dejemos como país a tantas personas sin esa posibilidad, que se les vaya la vida y no hayan podido compartir en el planeta lo lindo que tenían para compartir, tan elemental como eso. También he visto gente morirse que no se tenía que morir, chicos, jóvenes, adultos, por no tener acceso a la salud. He visto de todo, como vos también, o sea, pero creo que también hay una riqueza que nos cambia la mirada, y eso, por eso soy un agradecido, porque, viste, hoy día, sobre todo con todos los conflictos que hay unos niveles tajantes de decisiones y de miedos que hacen que impugnemos en 2 segundos al otro desde su diversidad, digamos. Entonces, si hay algo que aprendí de un país como el nuestro, es que eso es riquísimo y que podemos aprender un montón. Y que si perdemos los miedos y si aprendemos de la humildad que hay en esos lugares, porque generalmente son lugares donde la humildad es una característica, hay 2 atributos enormes: tesón, trabajo, esfuerzo y humildad. O sea, son 2 de los tantos atributos, más allá de la gauchada, la palabra de dónde viene la gauchada, ¿no? Esas ganas de ayudar al otro, no tengo nada, pero te doy lo que tengo, que son valores increíbles. Yo recibo gente amiga de distintos países que incluso he logrado que vengan a Argentina a recorrer paisajes con grupos y todo. No es que esté metido en esa actividad, pero me encanta lograr eso para el país. Y siempre me preguntan qué tiene fantástico Argentina. Y tiene esa diversidad de paisajes, tiene la riqueza de su gente, y tiene la familia, la comunidad, o sea, de brazos abiertos. Tenemos que construir desde ahí. O sea, me parece que eso en un montón de lugares del mundo no existe, no está como está acá. Entonces no es que no tenés una base desde donde mejorar las condiciones y empoderar a la gente. Ahora, me decís si tengo esperanza, y me cuesta. Hoy me cuesta más que nunca. Veo un montón de jóvenes que se van del país, y obvio que me cuesta, porque ven que también tienen pocas oportunidades para los que encima están bien, ¿no? Que vienen de familias que les dan esas posibilidades, y sin embargo no ven proyección. Entonces tenemos que cambiar eso. Si no somos capaces de creer que podemos cambiar, y mostrarlo, aunque sea en pequeños logros, estamos muy complicados. Y las tensiones que hay, la brecha que hay, obviamente no ayuda para nada. Por eso soy convencido que hay que lograr acuerdos, y que tenemos que ver cómo resolvemos eso, porque es cíclico. Los que somos más grandes ya, ni hablar los que somos más grandes que nosotros todavía, están cansadísimos de ver cómo los ciclos se repiten, hiperinflaciones y esto, y cantidad de gente sin trabajo. Hartos. Entonces, eso hay que combatirlo con acuerdos, y hay que combatirlo con resultados, con efectos, miren lo que pasó acá. Esto generó que los chicos tengan más oportunidades, incluso yéndose del ámbito rural a la ciudad, mejor armados para defenderse y poder salir adelante, que tengan herramientas. Así que bueno, son esos enormes desafíos que hay. Pero hay gente maravillosa, organizaciones, y también gente que está trabajando en organismos públicos, en universidades, vos lo sabés, en organismos técnicos. Hay
como todos somos seres humanos, también hay también funcionarios de municipalidades que trabajan bárbaro, y hasta intendentes, obviamente, que son muy comprometidos. Pero bueno, hay que construir desde ahí, hay que buscar esa alianza, ¿no? Viene al estilo Mandela, ¿no? En medio de un abismo de confrontación, ver cómo somos más humildes, y construimos y generamos ciertos acuerdos. Sobre todo porque a diario, nosotros, por ejemplo, lo decimos en las escuelas como una manera de, no solamente de generar una empatía profunda, sino también de utilizarlo como efecto espejo. A diario, en esas comunidades, suceden muchas cosas buenísimas, ¿no? Más allá de las carencias que hay infinidad seguramente de ejemplos, y además hay muchos valores que podrían ser imitados por aquellos que hoy están en la pelea estéril, o aquellos que permanentemente uno cree que la vida es lo que pasa en la tele, y me imagino una persona que está en una comunidad muy alejada de las que ustedes trabajan permanentemente, viendo la televisión, que generalmente 23 horas al día pasan las cosas que solo pasan en Buenos Aires, o las discusiones que hay, y sobre todo, bueno, ahora estamos entrando en un año electoral, y yo creo que eso nos serviría como ejemplo, no solamente para generar más empatía, perdón, o más esperanza, sino también como ejemplo para saber que muy adentro nuestro, digamos, geográficamente, hay infinidad de proyectos y hay infinidad de personas que están haciendo cosas que son muy buenas para la gente, ¿no? Sí, Y eso sí. no se ve. No, y hay que cuidarlas, esas personas como Oro, ¿no? Son esas personas que después vamos a seguir desde otros lados, o sea, son los que comienzan a generar esa transformación, ese cambio. Si no los cuidamos, si no las cuidamos a todas esas personas, estamos complicados también. O sea, lo que pasa es que al mismo tiempo, eso hay que internalizarlo desde todos los sectores y tener, te digo, de nuevo, más humildad, tratar de tener más comprensión y acompañar, porque la resiliencia tan típica del ámbito rural, contextos sobre todo cuando son complicados en serio, tiene un límite. De hecho, es un término que vos sabés, viene de la física, que es hasta dónde aguanta la sustancia antes de quebrarse. Y yo creo que hay un abuso de la resiliencia en los contextos rurales, y eso estamos al borde de conflictos cada vez más fuertes, donde todo se desmadra. Entonces, realmente hay que cuidar a esta gente, a estas personas, para que contagiar eso y trabajarlo en redes, pequeñas, más grandes, en generar comunidades de aprendizaje, en premiar, reconocer el esfuerzo, ¿no? Mostrarlo. Y parece que abrir la cabeza también. O sea, tenemos que ser mucho más abiertos de lo que somos, porque cuesta. Y al principio vienen algunas maldiciones, o sea, no todo es lindo el intercambio. Y entonces hay que construir desde ahí y ver después, ¿no? Pero en general, vos me dijiste, recorres miles de kilómetros. Sí, todo el equipo recorremos un montón de kilómetros, pero yo creo que tenemos esa característica como equipo. O sea, hay lugares donde vamos que es durísimo lo que escuchamos, agresivo también. Y en otros lugares no, pero es entendible también que en ciertos lugares haya ese nivel de desesperanza, de crítica, a las políticas públicas, a las políticas religiosas, a las políticas de las organizaciones sociales, porque no queda títere sin cabeza, o sea, vamos a hablar claro. Y eso habla bueno, de la pérdida de esperanza. O sea, yo creo que hay que reconstruir. ¿Y cómo reconstruir? Reconstruirse en base a los que todavía están ahí dando el ejemplo. Que si los perdés, hay un montón de gente, camadas grandes también de gente que están cansadísimas, que quieren jubilarse, dedicarse a otra cosa. Y después tenés al revés, tenés docentes que nos llaman y nos dicen, mira, ahora voy a estar jubilada y quiero dedicarme a pleno a esta tarea. Y tenés jóvenes que se quieren incorporar también, que no es fácil lograr que te muestren entusiasmo para algo colectivo, ¿no? Cuando están más con su tribu, en el sentido de con sus pares, ¿no? Pero hay que trabajar todo eso. Me parece que prestando atención y mostrando resultados, sobre todo,
vamos a lograr cierto contagio que es sumamente positivo. Y hay una cuestión que siempre conversamos, ¿no? Los indicadores en muchas regiones son históricamente tan malos. Yo siempre hablo que la pobreza, en lo que hace a la inequidad de acceso a recursos y oportunidades, en contextos rurales de mucha vulnerabilidad, es crónica, ¿no? Que varía un poco, pero siguen sin agua, siguen sin conectividad, siguen con los mismos problemas hace decenas de años. Y ahí cuando se trabaja bien, en poco tiempo se ven resultados. No es tan fácil eso que ocurre en otros lugares. Argentina también tiene esas características. Cuando articulás bien, los cambios son bastante veloces, también se puede. Hay que tener paciencia, perseverancia, pero se ven buenos logros bastante rápido, ¿no? Si nos concentramos en ciertas cosas que ya son mejoras en las condiciones de vida. Ya las hubo también. Hay un montón de lugares donde no había agua potable, ahora hay agua potable, donde no había señal de celular, ahora hay señal de celular. Hay avances, no es que no, pero queda todavía pendiente muchísimo. No te queremos robar más tiempo, ya vamos a ir terminando. Quiero en 2 minutos que después me cuentes algo sobre el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales, pero muchos de los que ven nuestras charlas en el canal de YouTube son, te contaba al principio, alumnos que están terminando, porque la idea es que puedan ellos encontrar otras motivaciones u otros ejemplos más allá del poder obtener un título, que es una cosa importante. Sin convertirnos en viejos vicachas, porque ya tenemos una cierta edad que nos miran distintos, somos congéneres los dos. Si tuvieras que darle un consejo, si tuvieras que contar una experiencia de cuando vos arrancaste, aquel pibe o aquel grupo de chicos que quizás en una escuela o en la parroquia o en algún lugar donde se están juntando, por ahí tienen ganas de hacer algo, a lo mejor no tan lejos, o a lo mejor sí animarse a arrancar en algún lugar más inhóspito, por plantearlo de alguna manera. ¿Qué le dirías? Yo siempre hago un chiste tonto por la edad que tengo. Digo, en los 70 había una samba de César Isela que decía: empezá por vos mismo, que mañana seremos dos. Pero ¿qué podrías decirle a estos que están a punto de terminar la secundaria, si es que pudieran comenzar algún trabajo de promoción comunitaria en el medio rural? Y no, hay un montón de cosas, obviamente, pero bueno, una que surge ahora es, somos una generación que seguimos a gente, seguimos a influencers, seguimos a personalidades, y quizás algo para comentar interesante es, si uno tiene hambre de aprender, y si ese hambre de aprender lo traduce de aprender de gente fabulosa, que la hay, en esa diversidad de la que venimos hablando, y creo que algo muy sano es abrirse a aprender todo el tiempo de otros muy distintos a uno. O sea, no quedarse con los grupos donde uno está nada más, no es por no valorarlos, pero salir realmente y empezar a seguir a quienes son gente que motiva, que realmente piensa las cosas, que reflexiona, que tiene resultados interesantes, ser un gran seguidor de esas personas, o sea, los famosos mentores. O sea, nosotros, si yo tengo que revisar lo que me inspiró en la vida, y hay personas que me inspiraron en el acompañamiento personal, por decirlo de algún modo, parientes, amigos de mis padres, docentes, y después yo salí a la casa de quienes me quieren inspirar. Quienes tienen algo para inspirarme. Y yo creo que si aprendemos en la escuela, en la familia, en la comunidad, a abrir la cabeza para entender al ser humano en su riqueza de potenciales aportes, tenemos algo que no existía cuando éramos nosotros, por lo menos chicos. Tenemos ese acceso a una fuente de motivación y de aprendizaje diversa increíble. Entonces, resumiendo, sigan a personas inspiradoras, pero en serio, más que al que está pensando en el ombligo, estamos en el egoceno, como digo yo, o sea, ya ni siquiera antropoceno, todo el tiempo nos estamos mirando el ombligo. No vamos a salir adelante pensando solo en nosotros, y ahí está esta famosa frase de que no puedo ayudar a los demás si no estoy bien conmigo mismo.
me hace ruido. Yo creo que si empezás a ayudar a otros, aprendés un montón de eso y terminás mejorando vos. Así que cerraría con eso, creo que es interesante, sobre todo la diversidad. Pero para eso tiene que haber acompañamiento y hay una responsabilidad enorme de los docentes y de los familiares y los referentes comunitarios. Y eso hay que trabajarlo también y cuidarlo como oro y motivar. Hay un montón de gente que está cansada y tenemos que brindarle el acompañamiento necesario para que tenga esa esperanza de contagio, el ejemplo, ¿no? Que irradie el ejemplo. Una de las cosas más interesantes que vi de lo que hiciste en los últimos tiempos, que no sos solamente vos, pero que sos uno de esos que empujas el carro desde cualquier ángulo que lo veas, es justamente el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales, que me parece una idea no solamente superadora, sino que además una cosa que no es tan difícil de ponerla en marcha para algunas comunidades que están medianamente organizadas. Estoy hablando de comunidades sociales o educativas. Sería muy bueno que nos puedas contar qué es lo que están haciendo actualmente o qué es el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales. Y el banco de proyectos, hay muchas formas de definirlo, voy a empezar por los dolores. O sea, nace del dolor, no, nace de escuchar, nace de plena pandemia. Nosotros veíamos fotos ya en febrero 2020 de lo que se venía y lo que iba a significar la pandemia reales. Entonces, realmente fue escuchar con atención y decir, bueno, tomar decisiones difíciles, de decir, esta actividad, este programa en la red, lo vamos a tener que frenar por lo menos durante un tiempo y vamos a tener que concentrarnos en lo más importante, urgente y sostenerlo. Cuando pensamos y sumamente complejo, en eso es casi suicida lo que estamos haciendo en el sentido de que es muy arriesgado el banco de proyectos. ¿Por qué? Porque lo estamos codiseñando a nivel intersectorial y desde una riqueza enorme a nivel intercultural. Y no hay muchos ejemplos en Argentina que estén dispuestos a hacer eso, porque es mucho más difícil, porque un montón de gente te dice las cosas de una manera que a vos te cuesta entender, que ni siquiera estás seguro que sea por ahí. Entonces estamos muy acostumbrados a nuestras zonas de confort con gente que piensa muy parecido, y cuando abrís eso a una diversidad de gente que piensa muy diferente, poder lograr consensos y poder decir los recursos tienen que ir a estas cuestiones y los tenemos que sostener en el tiempo, es raro para nuestro país. Entonces el banco define muchas de las cosas que estuvimos hablando. Nosotros estamos teniendo un proceso ahora de terminar el codiseño para elegir, por ejemplo, cómo van a ser los requisitos para que las organizaciones se puedan presentar proyectos, de qué manera se va a hacer. Hay un consejo ecorregional, nos olvidamos de los límites políticos, no hicimos NEA, NOA, Llanura Pampeana, hicimos ecorregiones. Se eligieron 8 ecorregiones por un montón de indicadores del país que cubren buena parte del país. Está la selva misionera, el Gran Chaco, la Puna, los Altos Andes, la provincia del Monte, la estepa patagónica. Por distintas características elegimos esas en conjunto y estamos trabajando con representantes que aplicaron a un consejo ecorregional y que se hizo un consejo ecorregional. Pero no son cosas comunes, digamos, y son difíciles. Y yo no sé todavía si va a salir bárbaro. O sea, con humildad digo, estamos haciendo un camino muy difícil y le estamos dejando todo en la cancha, como dicen, ¿no? Y yo creo que va a ir bien. Ya, de hecho, en un año de trabajo ya hubo un montón de resultados y todavía no se lanzó la convocatoria de proyectos. Hicimos 36 talleres de intercambio y capacitación en 14 provincias argentinas en un año. Miles de kilómetros recorridos, talleres a distancia y presenciales en medio de la pandemia. Creo que las señales de que el esfuerzo y la posibilidad de unir recursos están los testimonios, los pueden escuchar, jóvenes Pilagá, Huichí, criollos, docentes, técnicos del INTA, empresarios, hay de todo. Estamos sentando en la mesa a un equipo de PricewaterhouseCoopers con líderes de comunidades aborígenes. No existía eso, vamos a ser honestos. Y vamos a ver cómo nos va. Pero hay que intentar eso y hay que cuidarlo como una joya, porque me parece que los resultados van a ser muy buenos. Están siendo muy buenos con ya muy poco tiempo. Y esto va para largo, no es un proyecto, No, es un programa, un mira, espacio.
ese lugar, ese programa, y pensado, craneado de distintas maneras, porque planteado como ecorregiones, con un desafío muy interesante. Yo cuando leía o cuando veía lo que me mandaba, se decía, bueno, las organizaciones o las personas que representan a las organizaciones pueden aplicar a ser los referentes de su lugar. No habla solamente del desprendimiento, de la humildad, sino habla de un desafío inmenso, porque, digamos, uno puede poner en juego muchas veces cosas por las que está más seguros, o poner de acompañantes a aquellos que lo han venido ayudando en el camino, pero este desafío de decir, bueno, si usted quiere, puede aplicar a ser un coordinador de la zona o un coordinador, o sea, eso es muy interesante como desafío, y habla de esto que planteabas. Y yo no solamente quiero felicitarte, sino que además quiero alentarte y quiero que sepas que contás con nosotros como para poder difundirlo al máximo donde podamos desde FEDIAP. Vos decías que habías aprendido mucho en la Universidad de Melbourne y en tus viajes a Australia. Nosotros también queremos decirte que hemos aprendido mucho mirándote, escuchándote o leyendo las cosas que hace la red, y nos parece que tenemos como deber nuestro desde FEDIAP poder visibilizar más lo que están haciendo. No, fantástico, gracias. Y obviamente contamos con FEDIAP, sabemos que FEDIAP es fundamental, y que toda la experiencia que tienen de tantos años de trabajo y la red que tienen construida es fabulosa. Estamos integrándonos con un montón de instituciones, y no hay duda que vamos a trabajar en conjunto. Tenemos esa tranquilidad, ese agradecimiento, esa confianza. Así que vamos construyendo, y como te dije, esto va para largo, no, lamentablemente, no, esto es un proceso largo, con un tejido social deshecho, que hay que reconstruir, que hay que volver a hilar con mucho cuidado, y tiene que haber resultados que tienen que empoderar, que tienen que mostrar que hay otras formas de hacer las cosas. Así que vamos a aprender, va a haber errores también, va a haber gente que se va a enojar y va a dejar el banco, y va a haber otra que se va a sumar. Sabemos que pasan esas cosas. Lo que sí estamos cuidando, y creo que esto es fantástico, que es muy valorado por quienes integran el banco desde distintos lugares, es esto del cuidado. O sea, saben todos que es un lugar donde estamos cuidándonos, que es un lugar, hicimos un manifiesto, por ejemplo, desde el arranque, acordamos un manifiesto, porque nos parece importante cuidar esto, porque si no se puede desvirtuar este espíritu. Y hubo testimonios emocionantes de gente en medio de la selva que nos dijo, es la primera vez que nos llaman para codiseñar algo. O sea, si somos los destinatarios, nosotros es la primera vez que nos llaman para participar y pensar juntos y con emoción. Entonces, me parece que tenemos que ir escuchando y construyendo, y va a salir bien, vamos a tener logros buenos. Y hay mucha gente que necesitamos, o sea, los que quieran entrar, www.bancodeproyectos.org.ar. Ahí se puede solicitar recursos si uno está en una organización de base comunitaria, o una organización que acompaña a las organizaciones de base comunitaria en las 8 ecorregiones que nombré. Bueno, algunas de las que nombré, y también se puede aportar recursos al banco. Un banco sin recursos no llega lejos. Hoy somos muchos, entren y vean, pero tenemos que ser muchísimos más los que estén ahí, porque son esos recursos dispersos que tenemos que poner en valor en estos lugares donde hay tanta inequidad de oportunidades. Y eso va a aprender bien. Así que gracias, Juan Carlos. O sea, gracias por todo. Lo vamos a colocar la dirección web ahí abajo cuando editemos el video en nuestro canal de YouTube. Y un saludo a todas las instituciones que conforman FEDIAP, que son inspiradoras, o sea, un ejemplo de esfuerzo, trabajo, constancia, perseverancia, resultados. Así que contagiemos de eso, que está buenísimo. Yo quiero despedirte. Contabas lo mucho que habías aprendido en la Universidad de Melbourne,
yo contarte que hace unos años aprendí un término que no sé si lo conocés, lo usan mucho los catalanes, el catalán como si es un idioma que yo lo amo, pero que es complejo de entenderlo. No sé si alguna vez escuchaste el término compromoverse. No lo había escuchado. Bueno, Roser Battle, que es una promotora de aprendizaje en servicio en la Universidad de Barcelona, escribió alguna vez algo sobre compromoverse. Y ella plantea ese término como que el compromiso sin acción es estéril y la acción sin compromiso es intrascendente. Y yo creo que lo que estás haciendo desde hace mucho tiempo Claro, realmente es una acción que vale mucho de poder difundirla, valorarla y multiplicarla y desde el lugar donde estemos poder dar una mano, porque a lo largo de este tiempo Patricio Sutton se ha convertido en uno de esos faros que a nuestros hijos y a nuestros alumnos es nuestro deber de hacerlo conocer. Así que, Pato, sabes que te queremos mucho, que te admiramos un montón, que no lo decimos por decirlo, sino porque realmente lo sentimos y te agradecemos en verdad este tiempo. no, gracias a ustedes, una aclaración nada más, y que fue lo que le dijimos a los jóvenes, Juan Carlos, ¿no? Que aprendan de la diversidad. O sea, yo aprendí algunas cosas en la Universidad de Melbourne, pero si tengo que con el corazón y la mente ponerme, somos una esponja que aprendemos de todas las situaciones, y de donde más aprendí y aprendimos muchos de los que conformamos la red, diría todos, es de la misma gente en las comunidades, en las escuelas, es prestar atención, porque desde ahí surgieron la mayor cantidad de iniciativas, y después uno refuerza con libros, con estudios de algún tipo, pero la esencia está ahí, hay que escuchar, así que lo que llamamos inteligencia comunitaria, ojalá la podamos emplear más seguido. Un abrazo grande, gracias Juan Carlos. Mandamos un abrazo grande y la admiración de siempre. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes.